hablemos un poco de lo que es TrazaDocs. La plataforma TrazaDocs nos ayuda en el proceso de carga de trabajos de grado, pero también nos da la posibilidad de, por medio de un flujo, son varios los actores que intervienen en ese flujo, que sus investigaciones sean las avaladas y que sean, que garanticen que sean las que verdaderamente pertenecen a al producto de su investigación completo con las correcciones de sus jurados, de sus evaluadores y del proceso investigativo que hacen a través de la entrega de su investigación. Eso es lo que hace Trazadocs. Actualmente su programa estaba muy interesado en que sus investigaciones cumplieran con este elemento, ya que cuando cargamos una investigación al repositorio institucional, como estudiantes tenemos muchas versiones de ese documento. Entonces es un hábito estudiantil tener hasta 20 versiones con diferentes nombres. Este sí final final, este sí final versión uno, este sí final versión 2. Y eso es una característica muy estudiantil, pero que al momento de enviar nuestras investigaciones puede llegar a que nos quede la investigación incompleta o con las correcciones que me hicieron, las sugerencias que me hicieron, pero que al momento de carga no me di cuenta. De ahí la importancia de la plataforma, porque en el momento que ustedes cargan su investigación, va a ser revisada por varios niveles. Entonces ya vamos a detallar qué niveles, cómo funciona y qué documentos tienen que subir. Me presento nuevamente. Soy uno de los administradores funcionales del repositorio institucional en compañía de mi compañera Olga Patricia Gama. Para toda inquietud que ustedes presenten, nos pueden escribir y sé que por ahí algunas personas ya nos han dejado sus mensajes, sus comentarios al correo del repositorio. Igual, si se sienten más cómodos, una respuesta directa por Teams, nos pueden buscar a nuestros correos, daniel.argüello, o también en este momento a mi compañera Patricia, olga.gama. También para las personas que les gusta más el tema de una atención telefónica, pueden llamar al número de la universidad, que es 320-8320, y nos consiguen en las extensiones 3750 y 2124. Sin importar la modalidad, ustedes pueden hacer las consultas referentes al proceso de carga de trabajos de grado. Bien, aparte de entender un poco qué es Trazadocs, les traje esta tabla de contenido en donde vamos a abordar el tema de los productos de investigación. ¿Qué elementos debe acompañar mi investigación? Los momentos del flujo. ¿Qué es eso de las notificaciones? También una persona me consultó, le llegó a mi director esta notificación, ¿qué sigue? Entonces, para entender qué está pasando a medida que yo voy cargando mi trabajo de grado y en qué estado está. Uno puede hacer ese seguimiento y lo vamos a ver. Y al finalizar vamos a tratar de entender si es claro el proceso de carga y también si ustedes tienen algunas inquietudes. En temas de productos, todo documento que ustedes vayan a subir al repositorio institucional debe estar alineado con estos formatos. El motivo principal es la conservación y la preservación del contenido que ustedes están dejando esa investigación en el tiempo. Entonces, si ustedes tienen su documento en texto, lo que se les sugiere, y realmente aquí es para que no empiecen a tener rechazos, porque van, no sé si ya existe algún caso de algún rechazo, si ya alguien ya ha realizado el proceso y ya le llegó la notificación de que debe hacer modificaciones. Todo documento que cargue debe estar, así sea en formato de texto, en el formato PDF. ¿Que son anexos? Sí, perfecto. Que los anexos son tablas. Sin importar la extensión de texto, el formato debe ser PDF. Que yo estuve realizando mi investigación e hice un estudio de caso de laboratorio en donde tomé unas muestras de video. El formato de ese video debe ser MP4. Que yo realicé unas entrevistas semiestructuradas y en él identifiqué unas grabaciones de audio y el formato que tengo es AVI. Deben hacer el cambio de AVI a MP3.
Ahora, si mi investigación tiene el documento en texto en PDF, los anexos en PDF, tiene un video en MP4, tiene unas grabaciones en MP3 que lleguen a superar 3 gigas, ustedes deben hacer uso del servicio que tienen con la universidad de Microsoft, que es OneDrive, para hacer el cargue de su investigación. Entonces, ¿a qué va todo esto? Yo puedo cargar el documento de texto de PDF que tan solamente pesa 1000 MB, pero mi video, mi grabación y mis anexos superan las 3 gigas. Entonces yo lo que hago es ir a OneDrive del servicio de la universidad, creo una carpeta, adjunto mis archivos que superan las 3 gigas, comparto la carpeta, tomo ese enlace y lo relaciono dentro de mi envío. Esto siempre y cuando se supere las 3 gigas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si supera o no las 3 gigas? Bueno, en la mayoría de los casos lo que son videos, un solo video puede llegar, un solo video de 3 o 4 minutos, dependiendo la calidad de video, puede llegar a superar entre 1 a 2 gigas. Entonces yo ya puedo ir calculando más o menos cuánto de los documentos que estoy anexando supera esta cantidad. Y aquí les pregunto a todas, ¿es claro el tema de cuando supera las 3 gigas y cómo debo usar Microsoft? Chicos, ¿es claro? ¿Nos quedó claro a todos? De pronto se nos mandan una manito, pulgar arriba para que todos... Sí, todo Eso, claro. sí. Parece que sí. Listo. Bien, Súper. fantástico. Yo les voy a ir preguntando si vamos bien o si hay inquietudes. No puedo ver las manitos, Carita, pero yo sé que tú estás ahí súper atenta. Sí, tranqui. Súper. Vamos a ver lo siguiente. El tema de los documentos. Como elemento mínimo debemos tener el documento de trabajo de grado, la carta de autorización y el reporte de Turnitin. Vamos a revisar cada uno de estos. Hay un elemento aquí importante que nuestra directora, Luisa Fernanda, nos pide, que es la carta del director. Y esta carta de director tiene una connotación para ustedes y es que va dirigida al decano de su programa académico. Entonces ya vamos a ver un ejercicio de cómo es eso. Pero empecemos con el trabajo de grado, ¿vale? Veamos qué elementos tiene un documento de trabajo de grado, veamos qué elementos tiene una carta de autorización y cómo es eso del reporte. Permítanme, les muestro acá. Bueno, el documento de trabajo de grado, formato PDF y todo lo que tiene que ver con su estructura de texto. Ese sí, no hay por qué afanarse tanto, pero miren acá, vamos a ver el tema de la carta de autorización. Este es el formato, es un modelo de 3 hojas que utiliza biblioteca que deben anexar con su envío de trabajo de grado, en donde es un consentimiento informado frente al uso de su investigación. Esta carta de autorización debe ser diligenciada en mutuo acuerdo con sus directores de trabajo de grado. ¿Cómo así? En esta carta ustedes van a dejar explícitamente si quieren que su investigación quede en acceso abierto, quede en acceso restringido o quede con embargo. Ya les voy a explicar eso de las 3 figuras y dónde se ajusta, pero ese mutuo acuerdo con el director se establece en una conversación. Ustedes le pueden preguntar a su director, director, de mi investigación yo considero dejarla abierta. Él les va a decir en esa conversación. Yo le sugiero que lo deje restringido porque vamos a publicar un artículo. Yo, entonces ustedes, entre ese mutuo acuerdo y esa conversación, toman la decisión y lo ajustan en la carta. Es importantísimo que tengan esas conversaciones porque hay investigaciones que se van a publicar en artículos y al quedar en acceso abierto, eso les genera un conflicto de, finalmente, de intereses. Porque cuando la editorial de esa revista vaya a revisar la publicación, va a encontrar dentro de la web una similitud y eso les va a entorpecer el proceso de publicación en una revista. Eso por un lado. Ahora, puede que su director les diga, no, lo que pasa es que su información es de interés investigativo,
hay posiblemente una patente. Entonces lo mejor es que usted deje su investigación no abierta, sino restringida. ¿Por qué nos apoyamos en el director del trabajo de grado? Porque él tiene conocimiento claro de lo que ustedes están trabajando en su investigación y también tiene la experiencia y es conocedor de que su investigación puede llegar a tener derivaciones. Por eso nos apoyamos. Igual ustedes pueden decirle a su director, bueno, yo considero que sí debería quedar restringida, efectivamente, pero es mientras que realizo el proceso con con la editorial para la publicación de un artículo. Considero con lo que he validado hasta el momento con esa editorial que debo dejar mi trabajo restringido 2 años. Entonces, ahí en esa conversación ustedes pueden modificar ya no a restringido, sino a un tiempo de restricción, que eso se conoce como embargo. ¿Es clara esa conversación? Es importante definir antes de diligenciar ese formato, conversar con nuestro director y tener claro el tipo de acceso de mi investigación. Eso es ¿Nos queda prioritario. claro, chicos, hasta acá? Bueno, parece que sí. Sí, hay varias manitos. Si a alguien no le queda claro, porfa, con confianza. Nos puede preguntar, ¿cierto, ¿Mm? Carito? Sí, claro. Veamos los elementos de la carta. Entonces, como les mencioné, es un consentimiento informado, entonces va a tener unos datos personales. Eh, Información del día en que se diligencia, la información de las personas, de los autores. Acá importante colocar a todas las personas que son mis compañeros o si soy yo solito. Entonces, su nombre completo, su número de cédula, el título de mi investigación. Aquí es el tipo. Entonces, si es una tesis doctoral, si es de maestría, si es un trabajo de grado, aquí pues nos aplica a todos para pregrado. Si hay otra característica, pues en este caso no aplica este campo, lo pueden dejar blanco. Aquí hay un tema de mención honorífica y es que generalmente nos dan la mención honorífica posterior a que nos graduamos. Entonces, en la mayoría de los casos siempre vamos a marcar que no y cuando nos la den, nos den la mención honorífica, ustedes se contactan con biblioteca para modificar esta carta. Pero es solamente cuando ya estoy seguro y ya me la han confirmado. Entonces, por este momento, cuando iniciamos, siempre va a tener aquí la marcación que no. Importantísimo, esta fecha es la de cuando estoy diligenciando el consentimiento, cuando estoy diligenciando la carta. Esta fecha es la cuando yo estoy sustentando mi investigación. O sea, ¿a qué voy? Si yo ya presenté mi sustentación en mayo 30, entonces el año de presentación sí o sí es 2025. Eso no cambia. Puede que alguna persona que esté acá presente haya sustentado en el 2024, su investigación quedó en la portada con 2024 porque fue la fecha que sustentó, dado sus tiempos de grado, se retrasa un semestre. Entonces la fecha que va a quedar aquí es 2024. Es la fecha en la que ustedes tienen la sustentación de su investigación y la que queda en portada. Es acá la que queda. Este campo genera mucha confusión porque hay dos fechas aquí, pero tengan en cuenta. Fecha en la que diligenció la carta y fecha en la que sustenté, que es la misma que está en mi portada de investigación. Bajemos un poco. Aquí, la segunda hoja. Entonces, aquí es donde ustedes definen la restricción. Entonces, si yo tengo mi investigación y tengo conocimiento que hay datos personales, que también hay menciones comerciales, que tengo intereses investigativos de publicar un artículo, entonces yo le marco inmediatamente acá que sí, que hay una información confidencial porque cumple con las características ya mencionadas. Yo debo especificar cuál es el motivo de la restricción. Entonces, motivo de restricción, voy a publicar un artículo. Motivo de restricción, hice un estudio de caso en donde están los nombres y datos personales de las personas. ¿Sí? Motivo de restricción. Trabajé en una compañía y la información identificada y los hallazgos son sensibles a nivel comercial y le colocan esa información acá. Acá ustedes pueden colocar las múltiples variables. El tiempo de restricción. Entonces aquí es donde vamos a hacer de una vez una aclaración. Cuando yo quiero que mi trabajo quede totalmente restringido, yo voy a colocar un tiempo de restricción indefinida. Indefinida. Mm, mm, mm. De esa manera mi investigación siempre va a quedar restringida.
Si yo ya hablé con mi director y establecimos que después de publicar el artículo es factible que quede abierta, entonces después de cumplido un tiempo puede quedar abierta. Entonces yo defino acá, digamos, 3 años. ¿M? Entonces, hay una información confidencial que es de interés investigativo, pero después de 3 años ya puede quedar, mi investigación puede quedar abierta. Y en la parte de abajo yo confirmo. Entonces, aquí lo que les está diciendo es que si ustedes están de acuerdo de que su trabajo, una vez que quede abierto, pueda ser consultado por los diferentes sistemas digitales y plataformas digitales existentes. ¿Qué pasa? No solamente va a quedar su investigación en el repositorio institucional, sino que también lo van a poder encontrar en Google Scholar, también lo van a encontrar en otras instituciones que toman información del repositorio institucional y otros centros investigativos que toman los datos del repositorio institucional. Entonces, por eso es fundamental conversar con mi director, porque si yo tengo información que es estratégica para una patente y yo sé eso, pero no tengo claro conocimiento y marco acá que no hay ninguna restricción, no coloco ningún asunto, no coloco ninguna restricción y marco que sí puede ser consultada por otras plataformas, mi investigación va a ser divulgada a nivel mundial y esa información posible de una patente va a quedar abierta y eso no va a ser beneficioso para ustedes y también los va a afectar a nivel investigativo y a nivel, pues, a nivel de lo que vayan a crear y producir en base a su investigación. Carolina, tienes la manito levantada. Sí, estoy leyendo una pregunta aquí en el chat. Nos preguntan si se puede cambiar el estado de acceso abierto a restringido y viceversa. Es totalmente posible. Recuerden que ustedes en propiedad intelectual, ustedes son los dueños de su investigación. Acá lo que están definiendo es la consulta. Entonces, siempre que ustedes lleguen a un acuerdo con su director y en algún momento definan, no, yo quería restringido y en su momento pensé que era restringido indefinido para toda la vida, pero pasó 6 meses, pasó 2 años y cambié de opinión porque las condiciones cambiaron. Entonces ahora yo puedo definir que esa investigación va a quedar en acceso abierto. Y para hacer ese cambio, lo que hago es contactar a biblioteca, a los números que yo les brindé al inicio, y lo que les remito a biblioteca es el formato con el cambio, ya no es restringido a abierto. Y lo que hace internamente biblioteca es liberar su registro para que pueda ser consultado de manera libre. Listo, muchas gracias. Vale, Carito. ¿Hay de pronto en este aspecto otra inquietud que quieran expresar? También si gustan pueden colocar las preguntas en el chat y yo se las leo. Súper. Resolviendo el tema de acceso abierto y el tema de restringido, hay siempre una duda sobre embargo. Y es, ¿qué es eso de embargo? Uno dice, ¿cómo así embargo? Me quitaron mi investigación, me la embargaron. No, no, no. Al contrario, ustedes pueden definir, es tomar la parte abierta, la restringida y hacer como una especie de híbrido. Entonces, ¿qué es el embargo? Yo puedo definir que mi investigación quede restringida por 50 años. Cumplidos los 50 años, mi investigación queda abierta. Entonces, inicia restringida y termina abierta. Pero la característica de embargo es que es por un tiempo. Entonces, yo puedo definir a la pregunta que tú me hacías ahorita del chat, Carolina. Si yo en este momento sé que es restringido, yo sé que es restringido, pero tengo la duda si de pronto más adelante me gustaría que quedara abierta. Yo ya puedo hacer un cálculo. Puedo decir, realmente yo creo que en 5 años mi investigación puede quedar abierta porque ya publiqué en 2 o 3 revistas. Luego quiero que me consulten en el repositorio institucional. Entonces, ¿yo qué hago? Defino que sí tiene una restricción, pero que el tiempo de restricción son 5 años, ¿cierto? Y les marco acá en la autorización, le dejo que sí, porque cumplidos estos 5 años, ella va a quedar abierta. Puede también pasar el caso que yo ya estoy seguro entonces, que no va a quedar abierta nunca. Y de todas maneras yo confirmo porque no estoy interesado que quede, que la puedan consultar. Entonces esa sería la manera en la que marco una investigación totalmente restringida.
y va a quedar totalmente bloqueada. Viendo estos tres ejercicios, vamos a bajar un poco y nos vamos a centrar ya en la última hoja del formato, en donde yo voy a repetir mi nombre, confirmar mi número de documento y firmo mi carta de autorización. Y aquí hay muchas dudas sobre la firma. La firma puede ser electrónica o digital. Si es electrónica, debe tener el número cifrado generado por todas las plataformas de firma, llámese Adobe, llámese sin firma y demás, pero debe tener el número de cifrado. Si no es electrónica y es digital, es posible colocar una fotografía de la imagen, un escáner de la imagen, solamente que hay que ajustarla a este recuadro. En algunas ocasiones nos ponen la firma así completa grande, no es válido, eso genera un rechazo, porque no es legible el formato, tiene que quedar ajustada a este recuadro. Y ya lo que continúa es reafirmar su facultad y programa. Les traje también unos ejemplos de firmas. Entonces miren lo que habitualmente uno no cree que está bien, pero se sorprende. Les voy a mostrar este tipo de firma. Les traje los ejemplos de firmas que no y de que sí. Entonces uno en su mente tiene muy relacionado que digital es utilizar la tipografía del computador. Entonces yo coloco en escritura mi nombre. Eso genera un rechazo. Otro caso, yo creo que escribir en Word con tipografía de firma de computador, recortarlo y ajustarlo al recuadro, estaría correcto. Esto es un rechazo también. Lo que estamos buscando es que la persona coloque su firma manuscrita en donde dé el aval de que acepta las condiciones de consulta de su investigación. Otra característica. Entonces, esta sí fue en Word, colocó su firma, la recortó y la colocó. Esa está perfecta. Aquí no usó Word, acá fue más escaneada. Entonces, cogí la escaneó, la fotografió y la ajustó. Pues ahí quedaría fantástico. Y ya la última es muy parecida a la primera, pero usó tipografía de computador y colocó sus iniciales. Entonces ahí genera un rechazo. Carito, Sí, te tengo una pregunta acá en el chat. Nos preguntan cuál sería el tipo de licencia en cuanto a los derechos de autor. que la persona que hizo la pregunta la extienda. Diego, ¿estás por allí? O si quieres escribir un poquito más de la pregunta. Es relacionada a la licencia. Allí sería como Creative Commons, Dani. Bien, tres aclaraciones ahí, Carito. Entonces, derechos de autor por propiedad intelectual, ustedes la tienen sobre su investigación. Lo que estamos definiendo en la licencia es la consulta a mi investigación. Entonces es un consentimiento informado la figura. Es como yo quiero que mi investigación, que es de mi propiedad, sea consultada. Ahora, si lo relacionamos, que es la carta de autorización con alguna licencia de esas que conocemos que traen los libros, las películas y de las que se hablan mucho, pues, que puede ser Creative Commons y copyright, en el repositorio institucional usamos dos tipos de licencia. Una que viene a nivel Colombia, que es toda mi investigación puede ser consultada, pero debe citarme o mencionarme. Eso lo podemos ver, a ver si lo tenemos aquí en la carta, a ver si lo vemos por acá. Acá está, eso lo podemos ver aquí. Entonces, la licencia que está aplicando a nivel Colombia para este consentimiento informado es la de Creative Commons. Si yo quiero saber qué significan todos estos iconos y demás, puedo ampliar acá en la documentación, pero les resumo en función de la capacitación, es que toda información que está dispuesta en mi tesis, como mínimo, deben citar mi investigación y que la están tomando de ahí. También si ustedes ven que aquí hay un cruce sobre la remuneración, si hay alguna recolecta sobre mi investigación, yo debo ser notificado y no puede esa persona coger mi investigación para recibir dinero si no me notifica. Entonces, ahí es un tema más jurídico legal, pero pueden validar en esta parte como las características de esa licencia.
Listo, Bien, Dani, muchas gracias. súper. Pregunta, ¿es claro la manera en que llenamos la carta? Los ejemplos de las firmas. Mm, ¿Estamos bien? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Alguna pregunta sobre las firmas? Listo, parece que sí. Si Perfecto. tienen alguna pregunta en el chat los leo, chicos. Vamos a resolver de una vez otro tema de la portada de mi investigación. Si bien todo documento de investigación cumple con las características que hasta el momento ustedes han aprendido y han dejado, muchas veces en mi investigación debo adicionar la portada. Estos son los elementos vitales que debe tener la portada. El título plenamente identificable, los o las autoras o puntualmente el autor. ¿M? Aquí solamente iría, en este caso solo es una persona la que se gradúa con esta investigación, el rol con el que en este caso que aplica para su programa de nutricionista, quien dirigió su trabajo. Acá puede ser uno o más de dos directores, dependiendo del caso. Importante colocar la universidad, la facultad y la carrera. Ese es algo más sencillo, pero a veces en el proceso o en la validez o en la rapidez de la misma vida, hacemos el envío de la investigación, pero no colocamos estos campos. Eso genera un rechazo. Como mínimo deben estar los ya mencionados y deben tenerlos muy presente. Quizás este orden en la estructura, esto es un ejemplo, ustedes lo pueden manejar, pero desde que esté el título, la mención de su autoría, su directora, el rol por el que se gradúan, la mención de su facultad y de su carrera, es más que suficiente para el envío de su investigación. De esta me imagino que es muy sencilla de comprender. Veamos la carta. Mm, Pero no voy a usar esta, sino que voy a usar la recomendación que nos dio su profesora. Vamos a usar esta. Pam, Ahora, la profesora Luisa Fernanda entonces nos pide que su director, y en especial dependiendo del caso, si existe un evaluador y si existe en este punto más de un director, debe diligenciar una carta a su decano. Entonces, el primer aspecto que deben tener muy claro es el nombre de su decano. Es importante como tener claro el nombre y de lo que yo estoy revisando de los envíos hasta la fecha, su decano se llama Alba Alicia Tres Palacios Rangel. Algunas personas en los envíos que están haciendo en Trasladox están colocando Alba Lucía. Entonces, y es Alba Alicia. Eso les va. Si lo tienes ya de una vez claro, van a evitar un rechazo. Entonces, pues aquí iría directamente dirigida a Alba Alicia. ¿Sí? Acá en este formato que yo les traje, es básicamente que su investigación cumple con los requisitos y que es el recuento de un proceso, no solamente de recomendaciones, sino de la rigurosidad de investigación. Esa carta debe estar firmada entonces, dependiendo del caso, si aplica, de su director o directores y de su asesor o, en este caso, evaluador. ¿Sí? Si solamente un director, entonces les traje el formato de la carta. Va dirigida al decano, a la decana, perdón, con solamente la firma de su director. Aquí, ¿es claro el tema de la carta de director dirigida al decano? Por allá hay una pregunta de Isabela y ya leemos la pregunta de María Paula. Súper. Isabela, Y quería rectificar entonces, o sea, tiene que ir firmado por nuestro director o directora de trabajo de grado y el par evaluador que nos habían asignado, ¿sí? Así es, Ah, ok, gracias. así es. Ah, y yo Dani, tengo otra perdón. pregunta ahí como, o sea,
tenemos que esperar a que, digamos, nos rechacen el trabajo para volver a editar eso, ¿cierto? Pero eso lo hacen ustedes o lo tiene que hacer nuestro director, porque ya esa parte me quedó mal, por ejemplo. Perfecto. No hemos llegado a ese punto en la capacitación. Me alegra que ya algunas personas hayan podido realizar el envío. Y aunque vas un poquito avanzada, dependiendo del estado del actor que esté evaluando la investigación, se puede o no recibir el rechazo para poder editar. Entonces, hasta que tu director, si es el caso, si tu investigación está siendo revisada en este momento por tu director, genere el rechazo, tú no lo puedes editar. No me está quedando muy claro. Por lo que vas un poquito más adelantada, ya vamos a ver en el ejercicio con una gráfica un poco más claro este aspecto. Vale, muchas gracias. Ujú. Tenla ahí presente y ahorita te agradezco. Después de que explique, me dices si entendí o no entendí. Y miramos a ver qué hacemos. Pero bien, Vale, muchas gracias. ok, para todas. Entonces, dependiendo del caso, si yo tengo mi director y mi par de evaluador, debe estar la firma de los dos y la carta va dirigida a mi decana. ¿Sí? Y que quede clarísimo el nombre de mi decana. Porque si la carta tiene mal el nombre, pues me lo van a rechazar. ¿Sí? Entonces recuerden, Alba Alicia Tres Palacios Rangel. ¿Mm? Bien, Dani, una pregunta. dime. María Paula nos pregunta, dice, el trabajo de grado es para obtener el título de nutricionista y del otro pregrado que estoy cursando. ¿Ahí habría problema para subir el documento? Súper. El otro programa es y el María director. Paula, Y el director es de nutrición o del otro programa. si quieres ahí, María Paula, abres tu micrófono. Es licenciatura en educación física Ok. ¿Y el director es de licenciatura o de nutrición? y el director es del otro programa. O sea, de licenciatura. Sí, parece que sí, la licenciatura. Ajá, correcto. Ok. Bien. Entonces ahí es vital. Nos toca hablar con Jefferson y validar puntualmente si él hizo la vinculación con el director del otro programa y si ya la formalizó en Trazadocs. Entonces, este caso sí nos toca tenerlo ahí para finalizar, hablar Listo, con Jefferson e identificarlo porque es un caso muy puntual, al ser un director del otro programa. Tengámoslo también ahí presente. Regresemos a la listo. presentación. Ujú. Bien, entonces ya vimos los documentos. Ya sabemos que el trabajo de grado debe tener una portada con unos campos específicos. Ya vimos el formato de la carta de autorización con sus tres hojas y entendimos la importancia de la firma manuscrita ajustada al recuadro. Y también, ay, nos hace falta el reporte de Turnitin. Revisémoslo. ¿Qué es eso del reporte de Turnitin? Bien, ahí es fundamental el apoyo de Carolina, genera el reporte. ¿Qué hace la plataforma? Él toma mi investigación, hace una lectura del texto y encuentra similitudes de mi texto, hace una relación de similitudes en fuentes de la web y bases de datos y si encuentra información similar, él reporta un porcentaje. Su programa académico para todas definió que el máximo porcentaje de similitud es 10%. Quiere decir que una vez que su investigación es cargada para análisis de reporte de Turnitin, no puede superar el valor de 10%. Si es 11%, eso genera un rechazo. Ya Carolina en su momento, me imagino que ha validado muchos casos con ustedes, les podría explicar qué elementos pueden llegar a omitirse del reporte para que esa similitud, por ejemplo, no me tome información de las referencias, sino que me las omita. O si hay una cita que yo no hice de manera adecuada y la puse de texto completo y no la supe diferenciar en el texto y el reporte me la está tomando, ¿cómo yo puedo trabajar para que esa cita no sea tomada como similitud, sino como realmente un elemento que yo puse de mi investigación como referencia y cita? Entonces, yo lo que les quiero mostrar aquí es
cómo se genera el reporte o el resultado de un trabajo de grado que pasó por un reporte. Él aquí da la siguiente información, generalmente lo genera en una hoja nueva, dice el título del trabajo de grado, quién es la autora, cuántas palabras hizo en recuento, cuántos caracteres identificó, cuál fue el número de páginas donde hizo el recuento y un resultado de lo que él analizó. Este trabajo fue aprobado y ya se encuentra en el repositorio institucional y la persona ya se pudo graduar porque llegó a un 8% de similitud, en donde encontró que el 7% se basa más en contenido de Internet y 3% de algunos trabajos que han sido entregados. Él también toma resultados de repositorios, en especial, y ahí Carolina me corregirá, de repositorio institucional y él las hace ese análisis. ¿Qué excluyó ese reporte? Justamente lo que yo les decía. Entonces, material bibliográfico, material citado, ¿sí? Y también hay una coincidencia baja, que es un parámetro que uno ajusta de 10 palabras, que es algo que es una denominación por defecto, que se establece para que él no tome cierta información, que no la recopile como similitud bajo un valor de menos de 10 palabras. Ese sería el elemento. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo hace el conteo? Entonces él hace las marcaciones dentro del texto de los diferentes puntos donde encuentra similitudes. Y él va como dando información de dónde posiblemente puede que haya que mejorar algún tema de redacción y demás. Pero no me quiero centralizar más en esta parte porque sé que algunos ya lo tienen, ya lo comprenden, pero es bueno que sepan que lo deben también anexar al momento de envío de su investigación. Dani, por aquí Bien, tenemos varias preguntas en el chat. Bueno, se me súper. había quedado una arriba. Jennifer nos dice que no le quedó claro la carta para la decana, si debe ser firmada por el director y el par evaluador. Eso depende. Si en algunos casos ese par evaluador puede ser, si es un par ciego, que uno no sabe quién fue el que hizo el proceso de evaluación, solamente firmaría su director. Si yo no tuve claridad quién fue el que me evaluó, ahora si yo sé quién es, entonces la carta debe estar firmada por el director y por mi par evaluador. Y debe estar dirigida a mi decana. Listo. Por aquí tenemos una pregunta de Daniela. Dice, ¿ese reporte de Turnitin es una buena pregunta? ¿Es del documento después de las correcciones de la sustentación o el que se entregó con el documento final antes de sustentar? Esos tiempos y movimientos son definidos en especial con la profesora Valentina. Tengo entendido que para la fecha de hoy ese reporte tiene que ser con lo que se presentó para sustentación. Ahora, sí esa persona debe hablar con Valentina si es que en la sustentación hubo algunas modificaciones y hay que volver a generar el reporte. Listo, entonces Daniela, hablas con la profe Valentina. Por aquí Dorian nos dice, en mi caso me rechazó el envío por la carta del director, por error en el nombre de la decana y no Ujú, por falta de firma del par. En este ujú. caso también debo incluir la firma del par evaluador. Eh, Igual que la primera respuesta, siempre que tengas identificado tu par evaluador, adicionar la firma. Y Ok, también, miren, ese es un caso de los que lo mencionaba, puso el nombre de la decana de manera incorrecta y pues ahí su rechazo. listo. Entonces colocas Albalicia Tres Albalicia Tres Palacios Palacios Rangel. Rangel. Ok, Ujú. perfecto. Por aquí dice María Paula, en ese reporte de similitud puedo utilizar el SS, no entiendo, cuando excluyo algunas coincidencias o debe ser ese reporte general. Aquí lo importante, María Paula, es en Turnitin tienes una opción para excluir fuentes, o sea, hay que colocarle los filtros, es decir, para que no te analice la bibliografía y ustedes saben que pueden utilizar Turnitin la versión de estudiante. Lo encuentran por el kit de integridad académica y te va a salir el reporte de similitud. Aquí es importante, chicos, que tengamos claro que la versión que ustedes tienen de Turnitin de estudiante no les guarda los cambios, es decir, aplicamos los filtros y uno empieza a mirar cuáles son esas fuentes que te están marcando con similitud. Entonces, hay algunas que te van a decir, por ejemplo, hay similitud en el nombre Pontificia Universidad Javeriana. En ese caso tenemos que quitarlo porque no es un plagio. Entonces, en esos casos los vamos a quitar y ya nos va a disminuir el reporte. Pero como no nos guarda los cambios, aquí la recomendación es que le tomemos una captura de pantalla
al reporte final con ajustes. Cuando ustedes descarguen ese reporte, les va a seguir apareciendo sin cambios guardados para que tengamos en cuenta esto. ¿Listo? ¿Por allá hay alguna pregunta? Dice María Paz, el reporte de Turnitin que se debe subir es el que presentamos al momento de enviar el documento para sustentación o debemos generarlo de nuevo para subirlo. Aquí, Dani, te consulto. Lo ideal Bien, sería generarlo de nuevo. bien. Pregunta ahora la persona que, ya que son dos, aprovechemos. ¿El reporte al momento de envío superaba el 10%? Al momento de enviar para sustentación. María Paula dice que no superaba el 10%. Perfecto. Muy seguramente cuando se envía el reporte, y es algo que sí me tocaría validar con Valentina, si ya, la profesora Valentina, si ya está ajustado dentro del programa, es si hay un valor superior a 10% dentro de la misma sustentación. de- entonces, si ese reporte que se pasó para allá es superior a 10, es mejor ajustarlo y cambiar el reporte al momento de enviar el trabajo de grado. ¿Mm? Pero sí es algo que tengo que validar, pero importante que que todas tengamos presente. Si supera el 10%, sí debo cambiar el reporte porque si no me van a rechazar el envío de mi trabajo de grado. Claro, Carolina, yo tengo una pregunta, perdón, interrumpo. claro que sí. Eh, lo que pasa es que cuando uno aplica los filtros y como que se descarga el informe, en el informe como tal no aparece lo de los filtros. Con el pantallazo ya tenemos ahí la constancia de que se aplicaron los filtros. Sí, lo que pasa es que tu versión de estudiante no te va a guardar los ajustes de los filtros. Entonces, por ello es importante que guardes la captura de pantalla, porque allí también están apareciendo las exclusiones que estás sacando. O sea, justamente, por ejemplo, esas partes que te va a señalar trabajo de grado para optar al título de nutricionista, pues es una similitud que va a ser muy recurrente, pero que claramente no es plagio. Entonces, ese tipo de cositas hay que quitarlas y eso va a hacer que disminuya. Entonces, sí es importante la captura de pantalla para que ustedes lo guarden y claramente también descargar el reporte, sobre todo en los casos en los que nos diga más de 10. Eso es importante. Lo ideal es que sea un porcentaje menor. Vale, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? María José, voy a leer una pregunta de María José. En la carta de autorización no me permite poner la foto de la firma, no me deja pegarla. ¿Puedo convertir el documento a Word para poder editarlo? Listo. Diferentes modalidades para diligenciar la carta. Ustedes pueden hacer una impresión de la carta, diligenciarla a mano, escanearla y adjuntarla. Que se me facilita diligenciar parte de la carta digital, pero la parte de la firma, hacer la impresión, lo hago, pero luego al momento del envío adjunto todo, tanto lo que hice digital como lo que firmé a mano escrita y lo hago en mi envío. Que yo tengo la licencia de Adobe y no necesito imprimir nada, sino que diligencio todo y pongo mi firma. Válido. Que yo tengo un programa adicional que no es Adobe y puedo modificar para editar y adicionar la firma. También es válido. Que utilizo la opción gratuita de PDF en donde yo descargo el documento, lo descargo, porque yo lo puedo diligenciar desde el navegador web de Adobe, que eso es algo que es una extensión de PDF en cualquier navegador, pero yo lo descargo, lo diligencio y le puedo adjuntar la firma, excelente, pero que al momento del envío yo tenga claro conocimiento de que todos los campos están diligenciados y está la firma. Correcto, por allí Daniela nos pregunta que si se deben subir ambas, el reporte y la captura de pantalla. Por ejemplo, si tu reporte, Daniela, de Turnitin te salió más de 10%, sí es necesario que subas la captura de pantalla para que te apliquen los ajustes. Pero, por ejemplo, si en el reporte original te salió 1%, pues la captura de pantalla sobraría en este caso porque ya el reporte está muy por debajo del máximo que es del 10%. Por allí veo unas manitas levantadas. Creo que Ángela tenía. Ángela, te doy la palabra. Natalie, no sé si alguien por allí.
Laura, ¿Cómo estás? Es que tenía la misma pregunta, pero digamos mi reporte salió el 7% y yo adjunté los dos porque ya con las palabras ya me salía el 9%, ya ajustado. Entonces adjunté las dos, pantallazo y el reporte. sí, está muy bien. Digamos como que claramente la captura de pantalla te permite demostrar que el reporte tiene un porcentaje menor al aplicarle los filtros y también al hacer el análisis de cada una de las fuentes, por lo que les comentaba hace un momento, hay algunas similitudes que no son plagio, entonces se las vamos a quitar. Solo que esta versión de Turnitin, como les me comentaba anteriormente también, tiene unas limitantes, entonces no nos deja guardar. Entonces está muy bien que subamos el reporte si es mayor a 10 y ya con los filtros, si te da ya un número menor, lo puedes también subir. Muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Seguimos, Dani. Sí, Carolina, qué pena una pregunta. Dime. A mí me pasa, digamos, que lo contrario, cuando yo someto el trabajo a Turnitin, el primer porcentaje que me da de similitud es, por ejemplo, del 9%, Ujú. pero esa, digamos que el formato que tiene Turnitin como predeterminado es con 12 palabras. En el momento en el que uno hace el ajuste de 10 palabras, a mí en mi caso me sube al 11%. Entonces, ahí debería incluir también el pantallazo, digamos, quitando, por ejemplo, a mí me marca similitud la tabla de contenido, el nombre de la facultad, el nombre de mi directora de trabajo de grado. ¿Debería hacer eso? O Sí, digamos como que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para nutrición y dietética se definió que el máximo de similitud es de 10 y las palabras son 10. Entonces tienes que poner ahí, lo primero, 10 palabras y si nos da más, en este caso, si nos da 11, entonces sí, tienes que tomarle una captura de pantalla, por ejemplo, en ese ejemplo que tú estás dando de la tabla de contenido. Si tienes que entrar ahí a mirar y quitar esa parte porque eso no es plagio, lo que diga todo facultad de nutrición y dietética, la hoja de presentación que nos marca también, entonces eso lo sí, vamos quitando. Pero listo. vete sí con 10 palabras. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Seguimos. Súper. Entonces ya tenemos claro, hasta este punto ya tenemos claro los formatos, las diferentes extensiones que debo usar, también la estructura de portada de mi trabajo de grado, los elementos de la carta de autorización, una muy buena intervención con el porcentaje de similitud, que es 10%, y también la frecuencia de palabras definida por el programa, que es de 10. Importante no rebasarse de ese valor. Ahora vamos a ver la pregunta que nos hacían sobre el flujo. Entender qué pasa después de que yo cargo mi investigación. Bien, esta es la estructura en la que actualmente su programa funciona para el envío de trabajos de grado. Es vital entender que este rol administrativo está a cargo de la persona que es el secretario o la persona que hace la validación, que es Jefferson en su programa académico, quien es el que los habilita para poder hacer el envío de su trabajo. Que como así, esta semana vi varios correos en donde estaban intentando hacer su envío, pero les salió un error. ¿Cuál es el error que sale? Es el siguiente. Miremoslo acá. El error que sale o el aviso que sale es que aún no está activo el flujo para poder hacer el envío. Sale este. Apreciado estudiante, el primer paso en el flujo requiere la asociación con un evaluador, lo cual no se ha registrado en el sistema. Por favor, comuníquese con su docente para asignarle un evaluador en el sistema. Entonces, tengo entendido que Jefferson, y por lo que ya sé que hay varias personas que ya hicieron su envío, ya los habilitó en el sistema. Hay casos particulares, entonces, ¿cuáles son? Personas que tienen directores externos. Entonces, Jefferson tiene que hacer la asociación con la persona o el docente que es externo.
Una vez que le hace ese vínculo, sin importar que sea externo a la universidad, ustedes ya pueden hacer el envío de su investigación sin problema. Si alguna persona de las presentes le sale este aviso, deben comunicarse con Jefferson y pedirle que por favor haga la vinculación de su trabajo, de su investigación con su director. Él, diciéndole de esta manera, él ya procede a activarlos en el sistema. Entonces, una vez que Jefferson los activa en el sistema, que es la parte aquí inicial, ustedes automáticamente ya pueden hacer el envío de su investigación. Cuando yo hago el envío de mi investigación, se genera una notificación, que es un correo electrónico, en donde le llega a la bandeja del correo institucional a mi docente, que es el director de mi trabajo de grado. Mi docente, una vez que les llega la notificación, puede entrar a la plataforma y validar que mi trabajo de grado tenga todos los elementos con las recomendaciones y documentos esperados. Es posible que mi director diga, no, en el reporte de Turnitin tiene 15%. Entonces él genera un rechazo y les va a generar a ustedes una notificación que les va a llegar a su correo electrónico diciendo, estimado estudiante, el porcentaje de similitud es superior al aprobado, tiene un porcentaje de 15, el aprobado es 10. Una vez que él genere el rechazo, ustedes van a poder hacer la modificación de su envío. Solamente hasta que el docente genere el rechazo y les llegue la notificación, ustedes lo pueden editar. Si su docente no genera ninguna validación sobre su investigación, hasta que él lo revise, ustedes no van a poder hacer ningún cambio. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, una vez que ustedes hacen su envío y llega la notificación, a su docente cada 5 días le va a llegar una notificación de aviso de que tiene el trabajo de grado que ustedes enviaron pendiente de revisión. Entonces, sí puede que suceda que él en este momento no se haya dado cuenta. Pues en 5 días les llega una notificación para que se dé por enterado. De igualmente a ustedes, cada vez que él haga algún movimiento con su trabajo, les va a llegar una notificación para que ustedes se den por enterados. Ahora, hipotéticamente miremos el caso. Yo envié mi investigación, mi docente validó todos los documentos y me dio el aprobado. Una vez que mi docente dio el aprobado, mi investigación va a seguir al siguiente nivel, que en este caso es mi directora de departamento, bueno, mi directora de programa, que para ustedes es la profesora Luisa Fernanda Tovar. Ella va a validar dentro de los documentos casitos específicos como la carta de director. Entonces puede que se dé cuenta del caso del nombre de la decana. Entonces ella dice, mire, le genera un rechazo porque no solamente le faltó adjuntar el documento de trabajo de grado, puede llegar a pasar, sino que también le faltó la carta con la firma del director. Entonces ella genera el rechazo y ahora la comunicación va a ser entre mi directora de programa y el estudiante. Automáticamente también se genera una notificación. Ahora, yo hago las correcciones, hago las modificaciones, le cambio el nombre a la carta, le coloco la firma. Ya no va a pasar por mi docente porque él ya dio su validación, sino ya la comunicación es directa con mi directora. Entonces, aquí es donde en función van a ver los diferentes actores y van a poder entender qué pasa cuando yo hago el envío y qué es eso de las notificaciones. Ahora hay un rol de observador que en este caso es Jefferson. Jefferson siempre va a estar muy atento, tanto como en el rol administrativo como observador, de poder entender qué pasó con su investigación. Entonces, ¿a qué va a lugar? Si yo quiero saber, bueno, mi docente ya me dio el aval, pero no sé qué más pasó. Yo le puedo preguntar, Jefferson, ¿usted sabe algo si de pronto mi directora ya hizo la validación? Jefferson puede validar y decirle, sí, la directora en este momento lo está revisando. O les va a decir, no, en este momento la directora no está revisando su investigación. De esa manera, él les puede dar en todo momento información de lo que está pasando con su investigación. Ahora, pregunta, la persona que hace un momento me dijo que no era tan claro que cómo era que sucedía o pasaba el proceso, ¿ya es más claro o todavía no? Sí, sí, señor, ya es más claro. O sea, el proceso, el primero sí lo tiene que hacer el director. Ujú, ujú. Vale, gracias. Y lo importante ahí para ti y para todas es estar pendiente de las notificaciones. Igual ahorita vamos a ver
la plataforma y vamos a ver cuando hay una notificación. Bueno, no vamos a ver una notificación, sino vamos a ver una observación. Ahora, aparte de esta inquietud, bueno, Carito, ahí estás, dime. Sí, bueno, les dejé en el chat los datos de Jefferson. Jefferson es el secretario de la carrera de nutrición y dietética. Les dejé el correo electrónico y la extensión para que se comuniquen con él. Te leo una pregunta por aquí que nos hace Alejandra. No deja eliminar los documentos subidos anteriormente. ¿Hay problema con que queden dos envíos? Es decir, los documentos anteriormente enviados quedan inmediatamente anulados. Ok, cuando el director, bueno, entendiendo que el director te dio un rechazo y fuiste a hacer las modificaciones, pero no te dejó eliminar, y lo que hicieron fue volver a anexar los documentos. Ahí lo importante es que el director, y es importante conversar con el director, entienda que no pude eliminarlos, pero le adjunté una segunda versión. Porque ¿qué va a ver el director? Básicamente va a ver los mismos documentos con los que generó el rechazo. Entonces yo le puedo decir al director, mire, yo volví a subir los documentos para que por favor los revise y me quedaron dos veces. Entonces él va a decir, ah, ok, subieron dos veces los documentos, yo tengo que mirar la versión 2. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Si no te dejaba eliminar los documentos, es porque al momento en que el director generó el rechazo, no los marcó. ¿Qué es eso de marcar? Ya lo vamos a ver en la plataforma, pero es decir, es aparte de dejar una observación, es seleccionar el documento al que se debe modificar para que tú al momento de recibir la notificación de rechazo y que entres a la plataforma puedas retirarlos o reemplazarlos. Entonces, seguramente eso fue lo que sucedió. Ya les muestro una plataforma un poco más claro esta situación para que veamos qué fue lo que pasó, pero importante que esa persona se comunique con su director. Listo, Dani, gracias. Bien, entonces ya entendiendo el flujo de Trazadocs y qué pasa cuando yo hago el envío de mi investigación, yo les traía acá un ejemplo de notificación. Esto es lo que les llega a sus correos. Básicamente, cuando hay algún movimiento, entonces les dice que el evaluador hizo una aprobación y que ahora está en revisión para, en esta notificación es el coordinador, en este caso bueno, sería el director del programa, y que ustedes pueden ingresar a la plataforma y observar este nuevo movimiento o este cambio que ha surgido. Ese es el tipo de notificación. Ahora, sí, Carito, te me adelantaste, pero yo les traía aquí el nombre completo de Jefferson, el correo. Ya Carito nos deja la extensión para que sea más directo, si lo necesitan, para hacer las preguntas no solamente como observador, sino hay algún inconveniente con la vinculación de mi trabajo con mi director, lo pueden hacer directamente con Jefferson. También les traje el dato de Carito, entonces pues ya. Creo que la tienen plenamente identificada, pero pues ahí les dejo el correo. Si lo requieren, le escriben, ella está muy pendiente en Teams. Y ahora sí, sin más introducción y demás, veamos el tema de Trazadocs. Yo aquí les voy a mostrar, bueno, voy a hacer el ingreso desde cero. Yo entro acá bueno, voy a hacerlo, ahí lo tengo con vínculo, pero para que todos estemos alineados, yo entro a Google, coloco Trazadocs Averiana, ¿cierto? Tomo el enlace Averiana. También puedo entrar por el portal de la universidad, pero lo vamos a obviar. Lo importante es llegar aquí, a Trazadocs. Coloco mi correo sin el dominio, la contraseña de mi correo. Si alguno tiene inconvenientes de ingresar, importante tienen que saber que este ingreso está alineado con todas las cuentas de la universidad, entonces deben cambiar su contraseña con DTI. Y si cambio mi contraseña y aún no puedo ingresar, en DTI debo solicitar una sincronización de cuenta. Entonces, una vez han hecho la sincronización, ya quedó actualizada mi usuario y mi contraseña y ya podría ingresar sin problema. Aquí nos conectamos normal. Yo hago el ingreso a la plataforma. Por favor, no se me preocupen. Estos son todos los módulos que como administrador tengo, pero a ustedes solo les va a salir el de estudiante. Cuando yo ingreso a estudiante, esto es lo que ustedes verían. Aquí pues aparecen todos los trabajos que yo he hecho o que yo he enviado, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo envío.
¿Cómo se hace un nuevo envío? Yo voy a la parte superior izquierda, dice trabajo de grado, en el más lo selecciono y estando adentro, él me da 3 pasos. Aquí por defecto ya trae mis datos, mis nombres. Eh, para la persona que tiene doble titulación, aquí debería marcar que sí y seleccionar el programa de doble titulación. En este caso, vamos a usar el de la mayoría, que es no. Eh, vamos a hacer el envío a qué programa en especial. Entonces estamos hablando que somos todas de nutrición. Importantísimo adicionar a mis compañeras o, bueno, a las personas que hicieron conmigo la investigación. Entonces aquí, cuando yo le pongo nutrición, él me da el campo de agregar un autor. Yo acá lo puedo buscar por un listado que está habilitado. Si no está en el listado, pues lo que hago es adicionar el autor de esta manera. Lo puedo hacer por correo. Puedo colocar aquí la extensión de su correo y agregar, y él ya lo busca. O también puedo colocar sus apellidos, nombres y correo. De esa manera él ya quedaría aquí vinculado. No lo vamos a hacer, pero esa es la forma. Por favor, adicionen a sus compañeros para que también se puedan graduar. Título del proyecto, aquí lo colocan completo. Título en inglés. Voy a hacer simplemente aquí una prueba rápida. Vamos a hacer aquí una PES 1. En cuanto a apellidos, entonces por favor colocar los datos completos de su director, ¿cierto? Los 2 apellidos, si tienen conocimiento, y los nombres. También los del evaluador, importante, colocar los nombres completos de sus evaluadores. Si hay más de un director, aquí lo pueden habilitar, le dan en el más y lo adicionan. Sus 2 apellidos con sus 2 nombres. Aplica igual para el evaluador. Una vez que yo le doy siguiente, me va a pedir una fecha. Entonces me dice fecha de creación. Aquí, entonces vamos a colocar la misma fecha que yo dejé en la carta de autorización, que es la misma fecha que me aparece en la portada. Entonces aquí yo coloco el tema de la sustentación fue en el 2025. Entonces yo le pongo acá esta fecha. El resumen del proyecto, si lo tienen en su investigación lo adicionan, si no lo crean. Las palabras claves también son fundamentales. Aquí agregan cada palabra y le dan en el más y colocan la siguiente, si es que hay más de una palabra clave. Luego lo vamos a darle aquí siguiente. Si hay o no, estos son campos opcionales y se aplica. Si hay patrocinadores, lo pueden describir en el campo, si no, lo pueden dejar en blanco. Lo que es Civilac, lo que es ORCID y Google Scholar son opcionales. Pero mi recomendación es que desde ahora ustedes pueden ir creando sus perfiles digitales y aquí es como las redes sociales. Yo tengo una red social específica como mi Facebook, como mi Twitter, como mi X. Y ahí es donde yo durante este tiempo he hecho todas mis publicaciones y quedan con mi usuario. Lo mismo pasa a nivel investigativo. Yo tengo un perfil creado en Civilac y ese perfil tiene todas las investigaciones que a nivel profesional, a nivel científico y demás he ido creando. Entonces, en ese perfil yo tengo asociado mi investigación, mi trabajo de grado, luego voy a tener el artículo que voy a hacer con mi docente, luego voy a tener un producto mínimo viable o un producto derivado del artículo y tengo una patente. Entonces, esto va a quedar a ese perfil de Civilac. ¿Cómo es este aspecto? Es entrar a la plataforma, diligenciar un formulario y crear mi perfil. Y ahí por defecto me van a dar el mismo enlace, por ejemplo, de Facebook, de mi perfil. Me lo va a dar con un enlace para Civilac. Aquí las recomendaciones, si ustedes están interesados, por el momento solo quiero hacer el envío, ténganlo en cuenta porque a futuro va a ser muy vital a nivel investigativo. Igual Carito en este caso está muy pendiente para lo que necesiten con estas plataformas digitales y que también tengan su perfil ahí como vinculado. Ahora, ¿dónde se sube el trabajo de grado? Hasta el momento solo he llenado campos. Acá viene, por favor, seleccionen los archivos de trabajo de grado. Vamos a darle a agregar, vamos a descargas y lo agregamos. Ujú. Aquí también puedo colocar los diferentes anexos. Entonces, si tengo el MP3, el MP4 para video, si tengo también otro PDF con tablas, lo puedo juntar aquí mismo.
Ahora, miren, ¿se acuerdan lo que les decía de OneDrive? Ustedes pueden aquí entonces relacionar el enlace de su sitio de OneDrive, si lo tienen, con los archivos que superan 3 gigas. Miren, esto también es vital y es muy importante que lo tengan presente. En mi carta de autorización yo dije que mi investigación iba a tener una restricción indefinida. Entonces, la opción que yo debo tener aquí presente es esta. Igual acá están las descripciones, pero aquí ustedes pueden ver. Enviar al repositorio institucional, pero mantener privado. Yo selecciono esta opción y me permite cargar la carta de autorización. Entonces, yo simplemente lo selecciono y cargo mi carta de autorización. ¿Mm? Esa carta de autorización dentro de la hoja 2 tenía un motivo de restricción. Acá en este cajón de descripción yo repito la información de la carta. ¿Qué puede llegar a suceder? Que yo llego y digo que tengo una restricción, ¿cierto? Pero al momento de mi envío yo marco que la investigación debe ser en acceso abierto, que es la primera opción. ¿Qué va a pasar? Pues su director va a revisar la carta y va a notar que ustedes colocaron una restricción de 3 años, pero aquí marcaron que fueran acceso abierto. Les va a generar un rechazo. Ahora, importante, pues yo quería que mi investigación fuera restringida porque hay una patente, pero le puse aquí abierto. Eso les va a generar un rechazo. Por ahí veo una manito levantada. Sí, Hola, si quieres, dale, dale. qué pena. Es que, pues yo sé que es una pregunta de algo que acaban de, o sea, que dijeron hace como unos 5 minutos, pero es que igual después se me pasa. Lo que pasa es que o sea, cuando uno escoge las palabras como claves, pues ahí aparece en la plataforma que uno las podía poner con comas. Entonces, pues las puse con comas. No sé si hay algún problema. No, O realmente. sea, tiene que poner así. No, no, realmente por eso no, en ese punto se puede, digamos que revisar cuando llega a biblioteca, es una de las acciones que nosotros hacemos, que tu registro quede con las palabras separadas. Si la pusiste con una coma, no hay inconveniente. Lo importante sí es el tema de que hayas anexado todos los documentos y que selecciones en esta parte la restricción que tú quieres para tu investigación. Vale, gracias. Perfecto. Te leo una preguntita en el chat. Lina nos consulta en caso de que el par evaluador esté en periodo de vacaciones y no pueda revisar el documento, ¿cuál es el procedimiento? Solo lo revisa y acepta el director y posterior pasa a dirección del programa. Bien, ahí hay que entender algo. Jefferson vincula a los directores. El par evaluador está en la sustentación, firma la carta, pero si se dan cuenta, quien está dando el aval es el director y luego la directora de programa. Entonces ahí tener claro como esas dos distinciones. Ahora, pregunta, y de pronto la persona no lo puede aclarar, ¿el rol de par evaluador, esa persona también tiene el rol de director o nada que ver? Lina, ¿estás por ahí? Sí, 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 es que no me deja escribir, pero son independientes. Ajá, Ya me queda claro. Muchas gracias. súper perfecto, estás bien. Fantástico. Dale, por aquí Joana tenía la manito levantada. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Qué pena. Te Perfectamente. oímos. Ujú. Vale, gracias. Sí, mira, es que hablando de eso, el director, ¿también tocaría el codirector o solo el director principal? Bien, se te entrecortó un poco, pero estás hablando de director y codirector. ¿Y qué pasa? Digamos, cuando tú haces el ingreso, que uno pone, pues ahí dice director o directores y evaluador. Ahí se pone tanto director como codirector o solo el director. Ok, entonces, bueno, ya me adelanté, está en el paso uno, pero es muy similar a cuando yo adicioné un autor a mi compañero, compañera. Ahí mismo en el campo de director yo puedo adicionar otro director y él ya lo toma como codirector. Entonces yo coloco tanto mi principal, adicionar, y él ya lo toma. Es que, digamos, yo ya hice el envío y pues, o sea, con mi directora y habíamos entendido era solo ponerle el director. ¿Hay algún problema? ¿O tengo que hacerlo otra vez?
¿Qué va a pasar? Puede que tu directora te dé el aval, pero tu directora de departamento te lo rechace. Entonces, cuando Oh, te llegue el rechazo, muy seguramente ahí lo que te toca hacer es entrar al envío y ajustar el campo que te faltó, como entrar otra vez al ah, formulario y adicionar tu director. listo. Dale, gracias. Ujú. Sí, aquí la pregunta es buenísima porque toda la información que esté relacionada con su investigación tiene que quedar en este formulario. Si yo tengo 3 directores, debo registrar mis 3 directores. Si tengo 6 compañeros, debo registrar a mis 6 compañeros. ¿Por qué? Porque va a quedar relacionado tanto el documento en PDF, la información de los metadatos y la validación de su director, tanto como su director de trabajo de grado como director de programa. Entonces ahí eso sí es vital. Porque si no, pues bueno, realmente ¿qué puede pasar? Más allá de recibir un rechazo, pues que su director quede por fuera de su investigación y pues lo afecta. Se afecta tanto estudiante como director, porque él estuvo presente en la investigación. Bien, retomando, entonces, si yo puse en mi carta que yo quiero que quede en acceso abierto mi investigación, debo seleccionar la primera opción en donde está un chulo de color verde y dice que mi trabajo no va a tener ninguna restricción. Una vez que yo marco la opción, ahí me deja juntar el archivo. En esta parte solo adjuntamos las cartas de autorización. Ahora, si mi trabajo tiene una restricción indefinida, porque hay información confidencial, debo usar la segunda opción. Importante entonces en esta opción, que es de color naranja, que yo no solamente adjunte la carta, sino que coloque el mismo motivo que dejé en la carta, en el formato de la carta, en la página 2. Y por el contrario, si yo quiero que mi investigación tenga un embargo, que es la de color rojito, yo le voy a no solamente a cargar el archivo, sino que también voy a seleccionar el tiempo que yo quiero que esté restringido. Entonces, si yo puse que después de 5 años mi investigación ya puede quedar abierta, yo vengo acá, selecciono en el calendario, busco el 2030 y selecciono, aquí por defecto me está saliendo pues por lo que tengo ampliado, pero si yo aquí hago esto, pues él se despliega mejor. Yo marco los 5 años que yo quiero de restricción y le coloco el mismo asunto de la carta. Aquí, ¿hay dudas frente a la selección de estos campos y sobre la información que eligen en mi carta o estamos bien? Dani, tenemos una pregunta de Laura. Nos dice que en el campo donde se adjunta el trabajo de grado también se deben anexar los otros archivos, como la carta hacia la decana. Así es, en esta parte. Acá. Entonces aquí yo puedo adjuntar no solamente el documento, puedo adjuntar Ujú. mis anexos y Ok, también la carta a la decana, acá mismo. Y si supera 3 gigas, puedo colocar aquí mi documento y los archivos con el enlace de OneDrive. súper. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema, chicos? ¿Nos queda claro a todos cómo subimos por allí el trabajo de grado? Mándenme una manito arriba, porfa. Sí, por aquí sí. Dos, tres manitos, cuatro manitos, cinco, seis, siete. Listo. Súper, gracias. María José, ¿tienes una pregunta? Bueno, para confirmar, o sea, entonces ahí en ese espacio va también lo de Turnitin y las cartas y todo, ¿sí? Así es, aquí Listo. adjuntas todo, acá. Vale, gracias. Y aquí solamente la licencia. Perfecto, gracias. Bien, entonces acuérdense, primera opción abierto, segunda opción totalmente restringido, tercera opción embargo, que es por un tiempo y luego que se cumpla ese tiempo va a quedar abierta mi investigación. Yo defino el tiempo y también pongo el asunto. Después de tener todo esto definido, le damos enviar. Yo no le voy a dar enviar, pues porque este es un formulario de prueba para que no genere ahí información extra adicional en el sistema y demás. Vamos a simplemente a ver algo desde la plataforma. Quiero que vean cómo yo puedo consultar mi envío. Entonces, como estudiante, yo puedo ver en esta parte el título de mi envío, el programa, el título, cuándo le envié y el estado, ¿cierto? En qué estado está. ¿Cómo puedo yo saber qué pasó? Aquí en trazabilidad. Ustedes dan esa opción de trazabilidad y dice, mire, yo ya hice el envío, ¿cierto? Está ahí todo cargado. Pues acá hasta me sale la cantidad de archivos, pero no sé qué pasó. Ah, es que en estado todavía está pendiente de director de programa.
Ah, entonces yo que debo esperar a que mi director entre a la plataforma y valide mi trabajo de grado. Ahora, contrario, miren el segundo. El segundo que me dice que efectivamente ya fue publicado y que está disponible para consulta. Esa es la diferencia de estados. Pero quiero que vean, vamos a hacer el ejemplo con algunos que han recibido rechazo. Algunos trabajos de grado. A ver, esperemos a que nos cargue. Ujú. Bien, aquí importante tener en cuenta que como soy el administrador, él le toma un tiempo hacer toda la consulta sobre el sistema. Pero pues dentro de sus perfiles, él cargará un poco más rápido. Voy a buscar uno que tenga rechazado. Ah, miren aquí, este está buenísimo. Entonces, hipotéticamente, el caso de Lisette. Ella entró a su perfil de estudiante, mira su trabajo de grado y el estado le dice rechazado. Adicionalmente uno dice rechazado, pero ¿por qué? Dice que me lo rechazó biblioteca. Y yo, ¿y qué pasó con biblioteca? Entonces yo voy a la parte derecha y dice trazabilidad, en esta opción. Yo lo selecciono y él me despliega todo el histórico de mi trabajo. Entonces acá sale que el ICED hizo el envío de su trabajo de grado, luego su evaluador se lo rechazó y aquí hay un despliegue. Entonces él se lo rechazó porque miren, por ejemplo, le faltó los datos de los dos jurados y además colocó el código de fuente de su investigación, que no era necesario para ese programa, no era necesario adjuntar el código de fuente. Entonces él llegó y el estudiante hizo las correcciones. Al hacer los cambios, el evaluador le dice, mire, usted hizo los cambios, pero lo que hizo fue volver a tomar el envío y hacerlo y no hizo las correcciones. Entonces le dice, mire, por favor, poner los datos de los dos jurados y eliminar el enlace de fuente. Luego le llegó al estudiante la notificación ese mismo día, hizo las correcciones y entonces él le dice acá, no quitó el enlace de código fuente. Si bien agregó los dos jurados, no quitó el enlace de código fuente. Y fuera de eso llegó a biblioteca, aunque él le dio el aval. En este caso no pasó por el tema. En este flujo para ese programa no lo revisa el director, ya llegó a biblioteca. Y en biblioteca lo rechazaron porque al revisar los documentos, en la portada no puso ni la mención de su autor, ni director, ni facultad, ni programa. Entonces biblioteca le pide que haga esas correcciones. Y pues le dice desde esta fecha no volvió a hacer modificaciones. ¿Qué pudo haber sucedido? Que esa persona suspendió su grado por temas personales, no ha terminado el proceso, no había terminado materias, estaba adelantando la carga de su trabajo de grado, pero aún no ha culminado su malla curricular y entonces cuando vaya a graduarse, entonces viene y hace las correcciones que le quedaron pendientes. Esta es la manera como yo puedo enterarme qué pasó con mi envío y por qué me lo rechazaron. Ahora, hay una pregunta, bueno, me hicieron una pregunta respecto a por qué no pude reemplazar unos archivos. Dale, Carito. Sí, qué pena. Te quería leer una pregunta de Ana María. Dice, teniendo en cuenta que el proceso involucra varios filtros, ¿sabes de cuánto tiempo disponemos para que el envío sea aprobado? Ok, entonces, cada actor tiene hasta 5 días para contestar. Ustedes tienen 3 actores desde que hacen el envío. Eso quiere decir que tenemos un valor promedio de 15 días. Dependiendo también de lo que ustedes hagan en correcciones, ¿cierto? Y demás. Yo les tengo un anuncio que me dejó su profesora, al final les digo para que hagan sus cálculos y creo que es el momento de mencionarlos. Su profesora Luisa Fernanda, que es el último actor, va a estar atenta hasta el 12 de junio. Luego creo que ahí sí tendrían que validar en el programa académico, porque ella creo va a estar fuera desde el 13 hasta el 14 de julio. Entonces, en sus tiempos, ustedes deben cuadrar que para el 12, si quieren tener ya todo validado por su directora, hacer la carga y el envío de su investigación con todos estos elementos que yo con Carito les hemos transmitido. Si no, pues imagínense, llega el 11, reciben un rechazo, hacen la modificación el 12, les faltó algo, rechazo y ya ahí lo que sería, ya sería hasta el 13 de junio, perdón, hasta el 14 de julio. Entonces, sí, vayan cuadrando sus tiempos y con eso cumplen con el requisito para grado. Bien, ¿es claro esta última parte de los tiempos?
¿Cómo vamos ahí, allí, chicos? ¿Nos queda claro? Mándenme manitos, por favor, para que sepamos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Ujú. Hola. Sí, dime. Hola, tengo una pregunta. Es que, digamos, si mi par, mi director sería el que tiene que revisarlo. Y si Ujú. él es su primera vez, yo le puedo enviar un correo como diciéndole que esta también es su función. Pues más que un correo que es su función, le puedes decir, profe, yo ya hice el envío. Hay una guía que tú puedes revisar, que ahorita se las comparto, que tú puedes realizar para que revises mi trabajo de grado. Te la dejo para que la revises. Y entonces él ya mira la guía, porque como es su primera vez, de pronto no sabe cómo hacerlo. Y con eso también pueden disminuir los tiempos. Entonces él se da por enterado que ustedes ya hicieron el Ujú. cargue y adicionalmente tiene la guía de cómo hacerlo. Por ahí alguien me había escrito esta semana también y le compartí la guía para los docentes para evaluar los trabajos de grado. Está buenísimo eso. Ah, Eh, ok, muchas gracias. Súper. Vamos a entonces a dar cierre con el tema de qué sucedió, por qué no pude hacer una modificación en mi envío luego de que me lo rechazaron y me tocó subir 2 veces. Y a la pregunta de la guía. ¿Qué pasa? Voy a tomar un caso de biblioteca. Biblioteca tiene este envío para revisión. Dentro de la guía que les voy a compartir para los docentes, ellos deben ingresar al registro, ir a la parte de decisión final y marcar la opción de rechazado, dependiendo del caso. Y una vez que marca la opción, le trae los archivos y las observaciones. Él puede colocar N observaciones y adicionalmente, si esas N observaciones se presentan en el documento, debe marcar el documento y generar la decisión de rechazo. No lo vamos a hacer porque aquí le daríamos a Jonathan un rechazo sin justa causa, pero es la manera como se genera un rechazo. Ahora, por el contrario, si esas N observaciones no van en el documento, sino en la licencia, le faltó firmarla, por ejemplo, o no puso a su compañero, él pone y marca el documento y genera el registro de la decisión. Cuando yo marco el archivo, cuando a ustedes les llegan la notificación, les permite borrarlo, les permite cambiarlo, bien sea borrarlo o reemplazarlo. Entonces, muy seguramente a la persona que no le aparecía es por eso. Y cuando me llega a mí a la bandeja de entrada, me sale aquí una canequita, me sale, les voy a mostrar, me saldría así la información, pero en la parte de documentos, acá me sale una canequita. Entonces yo puedo eliminarlo o reemplazarlo, que sería como, acá me sale la opción de volver a cargar, que es esta, pero me sale acá. Entonces es eso, es por eso que eso sucede. Ahora, les voy a dejar acá. ¿Es claro por qué no me permitía eliminar mientras yo voy buscando acá la guía? Ujú. Parece que sí. Listo, entonces vamos a hacer algo. Todo esto que yo les he contado está en una guía que ustedes pueden revisar con un paso a paso. Vamos a ir a buscar la guía. Entonces yo entro a la Pontificia Universidad Javeriana, voy al enlace de la Javeriana, sí, en este caso, vamos a ir a la biblioteca, parte derecha. En biblioteca vamos a entrar a la parte izquierda que dice bibliotecas y ahí ustedes pueden tomar una decisión. Pueden usar en la parte superior algo que dice búsqueda, debajo de bibliotecas, al lado de la tiara, algo que dice búsqueda, biblioguías, si les gusta esa opción. O en la parte de abajo hay un carrusel con un icono que dice biblioguías. Cualquiera de las dos los lleva al mismo punto. Estando en biblioguías, en la parte central, en el número 9, la que dice acceso a nuestros servicios, está en toda la mitad. Vamos a dar clic. Vamos a encontrar la siguiente lista. Y ahí entonces vamos a ver, subir tesis y trabajos de grado estudiantes, aprobar tesis y trabajos de grado docentes. Entonces voy a abrir el primero y luego voy a abrir el segundo para que lo tengan.
El primero, entonces, me va a dar dos formas de subir mi trabajo de grado. Esta la vamos a obviar, que son otros programas que hacen directamente la carga al repositorio institucional. Vamos a utilizar la que hemos estado hablando durante toda la conversación, bueno, no, durante toda la capacitación, que es de Trazadocs. Aquí vamos a encontrar un video interactivo para quienes son un poco más auditivos e interactivos. Van a ver este video con el paso a paso de todo lo que hemos hablado. En este video también van a encontrar la forma en la que uno puede llegar a descargar la biblioguía, básicamente a donde estamos parados en este momento, aquí, enfrente. Entonces miren que ustedes pueden ver aquí, pueden adelantar pasos, pueden generar la selección de trazados. Lo voy a ampliar de pronto para que sea más visible. Se ve un poquito borroso porque aún no ha cargado. Pero miren, él les muestra todo lo que yo les he ido explicando, lo de agregar las palabras, lo de los evaluadores, que por coloquen los evaluadores con nombres completos. Miren que en este video y de pronto a la persona, aquí se agregaron las palabras claves con coma. Entonces por eso no hay que afanarse. Se puede de esta manera o adicionándolas. Eso no hay, son dos métodos distintos. Les explican lo de, miren, lo de Google Scholar, lo de los documentos. Acá está todo. Lo de la carta, lo de la selección de la licencia. Incluso miren que acá hace el ejercicio de ir por la carta a buscar el motivo de restricción. Entonces está como más completico. Y también les deja ver el estado, lo que yo les mencionaba, la trazabilidad. Eso por un lado. De pronto si alguna persona no les va tan bien con los videos, se pierde un poco, hay una guía en PDF. Entonces que a mí me gusta más ver textualmente los pasos. Ahí lo pueden hacer, lo pueden ver uno a uno. Pues ahí están como las capturas y paso uno. Y les van explicando cada uno de los pasos. Eso está también chévere. Ahora, eso para hacer el envío y si hay dudas después de esta capacitación. Pero también estaba la pregunta, bueno, y mi profesor, ¿qué hago si es su primera vez o para que él pueda agilizar el tema? Igual. Entonces, esa fue la opción que yo escogí. Está subir tesis de trabajo de grado, dice aprobar tesis y trabajos de grado docente. Entonces, es esta. Y también hay un video de cómo él debe ingresar a la plataforma, cómo lo puede buscar, cómo ingresa a Trazadocs, cómo toma un envío, cómo genera el rechazo o cómo la aprobación. Y también miren que acá hace la marcación de los archivos, que era lo que yo les decía. De esa manera, entonces ustedes ya podrían hacer los ajustes. Y ahí les llega la notificación. También, si a ese docente le gusta más la parte textual, está la guía aquí para que él la revise. Para facilidad, de pronto si alguien no alcanzó a ver la ruta y demás, les voy a dejar acá entonces las dos en el Teams. Mientras lo dejo, les aprovecho y les pregunto. ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? Creo que Carito tiene la manito levantada. Sí, Dani, te leo una pregunta de Laura. ¿Cuál es la fecha máxima para hacer el envío de los documentos en Trazadocs? Bien, esa fecha la determina su programa académico, dado que ellos tienen unos tiempos para revisar y para generar los derechos de grado. Se la pueden hacer directamente a Jefferson. Listo, genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En el chat está quedando la para subir tesis y trabajos de grado. Ujú. Y también la de docente. Y también la de docente. También tienen en el chat los datos de Jefferson, el correo electrónico y la extensión. De pronto aquí, ¿cómo vamos? ¿Más tranquilos? ¿Más claros? De pronto si quieren abrir sus audios, bienvenidos, ¿cómo van? Parece que ya están como las preguntas solucionadas, parece ser. Ya mucho más claro, dicen por aquí. Perfecto. Por allí Alejandra subió, encendió la manito, parece que ya no. Todo bien. Listo, chicos, pues ya con esto creo que ya estamos finalizando, nos pasamos un poquito. Ujú. Si no tienen preguntas, pues nada, pues lo importante de pronto para los que no estuvieron al inicio de la sesión, para que revisen la grabación. Por allí María Paula tiene la mano levantada. Adelante.
María Paula, hola, Ay, ¿me escuchas? te escuchamos. Sí, es que te iba a preguntar lo de, pues como mi trabajo de grado me lo van a valer en las dos carreras. Bueno, eso que habíamos hablado. O sea, y le envío un correo a Jefferson Ujú. y hablo con él. Sí, Sí, es exacto. Si quieres en el correo, nos puedes poner en copia la dirección de repositorio y vamos validando tu caso para ver de qué manera Jefferson te habilitó en el sistema y si lo vamos a hacer por nutrición, ¿sí? Porque como tu director es del otro programa, eso toca definirlo internamente con él y con tu directora de programa también. Ah, listo, perfecto. Listo, muchas gracias. bueno chicos, a todos muchos éxitos. Gracias a mi compañero Daniel, gracias a ustedes también por estar acá. Esperamos que esta información les haya servido mucho, muchos éxitos en ese proceso. Y bueno, estamos muy pendientes de cualquier cosa que por allí se presente. Desde Biblioteca saben que los apoyamos en todo lo que necesiten. Y bueno, les queda esta grabación también para que la revisen. Muchas gracias, sobre todo Dani, a ti